Bueno, hoy vamos a hablar sobre el sistema complemento en inmunología avanzada. Nuestra idea acá es que el contenido sea lo más sencillo posible, pero sin perder la calidad cuando nos toca entender ese tema tan importante. En primer lugar, el sistema complemento es una red de defensa innata que hace parte del sistema inmune, que básicamente ocurre a partir de la activación de una cascada de diferentes enzimas que nos va a resultar en distintas reacciones y nos van a llevar a distintos mecanismos efectores de la respuesta inmune innata. Entonces, cuando nosotros vamos a entender el sistema inmune innato y también la respuesta del sistema complemento, nosotros vemos acá un endotelio, un vaso, ¿sí? Un vaso con con un microorganismo, no le voy a decir bacteria, un virus, sino un microorganismo que tiene distintas propiedades, que tiene distintos materiales, sea como nosotros vimos en Inmunidad. Por un lado, el mecanismo de los pumps y dumps, ¿sí? Donde el microorganismo tiene una estructura específica, distintas partes que van a ser reconocidas, ¿sí? Y por otro lado también, dependiendo de cómo este microorganismo, cómo este nuevo individuo que ingresa a nuestro cuerpo, ¿no? Eh, reacciona y produce distintos daños, que nosotros decimos los dumps, van a poder actuar y también van a poder ser reconocidos por nuestro organismo. Entonces, cuando paramos para entender qué es el sistema de complemento, vemos que es un complejo de moléculas séricas involucradas en la opsonización y la respuesta inflamatoria. Teniendo en cuenta que cuando hablamos sobre opsonización, hablamos sobre una etiquetar, básicamente para que sea lo más sencillo posible de entender, es como si fuera una etiqueta que nosotros ponemos en un producto, ¿viste? Como nosotros ponemos una etiqueta en un producto que vamos a comprar o que estamos visualizando. Entonces, yo marco a este producto. Eso es por eso que decimos que el sistema complemento es encargado de opsonizar. Después vemos que eh, el contexto que ocurre, teniendo en cuenta el endotelio, ¿sí? Teniendo en cuenta el contexto de distintas enzimas que están junto con nuestro plasma, vemos que en estado basal lo que ocurre es una forma de bratusaje, por así decirlo, como policías que están encargados de ayudar a nuestro sistema inmune a ubicar dónde están esos microorganismos, donde se encuentran de manera constitutiva y extravasada en bajas concentraciones y que van a actuar como un sistema de vigilancia silencioso que va a aumentar, ¿sí? Las distintas concentraciones, las enzimas constituidas y extravasadas, dependiendo del contexto inflamatorio que estén involucrados. Vemos entonces que, por un lado, C3, que se comunica acá con distintas enzimas, como pueden ver, que están disueltas, ¿sí? Que va a ser activada para inducir una respuesta. Entonces, sus concentraciones y actividad enzimática aumenta exponencialmente ante un proceso infeccioso, particularmente bacterias extracelulares capsuladas y hongos. Capsuladas porque las bacterias capsuladas obtienen a partir de su mecanismo un tipo de evasión del sistema inmune. Cuando nosotros tenemos al sistema complemento junto nuestro, es como yo les comenté, voy a opsonizar, voy a poner una etiqueta en esa cápsula para que el sistema inmunitario más adelante, ustedes van a ver como la respuesta B, puedan reconocer a ese microorganismo. Sigamos. Entonces, básicamente, el mecanismo o todas las funciones, se puede así decirlo, del sistema complemento está basado por un lado en la opsonización, por el otro lado en la inflamación, una pausa para un cafecito, por otro lado la citotoxicidad, ¿sí? Que es la formación de CAM, que es el complejo de ataque a la membrana, ¿sí? Y por otro lado, la potenciación adaptativa, que nosotros vamos a ver que es la respuesta B, ¿ok? Entonces, la obsolescencia se da a partir de la etiqueta que vamos a hacer, o mejor dicho, que el sistema de complemento hace sobre las moléculas patógenas
poniendo C3b que va a facilitar su reconocimiento de la fagocitosis masiva por distintas células, como por ejemplo los macrófagos. Por otro lado, la inflamación que el sistema complemento también produce, más allá de la etiqueta que yo les comenté, también anafilotoxinas como C3A, C5A, que actúan como señales de alarma para el reclutamiento leucocitario hacia el foco infeccioso, diciendo como que, che, mira, yo necesito de ayuda, te estoy enviando algunas señales para que entiendan dónde estoy y en qué situación tiene que estar, porque yo ya no puedo más, entonces te envío, te mando la señal que es una filotoxina, para que vengas a ayudarme. Así que esa es la idea del sistema complemento. Después la citotoxicidad, que la formación del complejo de ataque a la membrana, que es el resultado final del sistema complemento que vamos a ver, que incluyen un montón de enzimas hasta la C9, ¿sí? Que vamos a ver que son encargadas de hacer una especie de perforación física en la membrana del patógeno y eso va a inducir automáticamente la muerte celular, cambiando nada más em, el sistema osmolar de la parte interna de la bacteria o del microorganismo, ¿sí? Y por fin, potenciación adaptativa, poniendo ahí una conexión directa con la respuesta B, y vamos a ver que los linfocitos B, que son encargados de producir anticuerpos, más allá de distintas otras funciones, el sistema complemento también tiene receptores específicos, como el CR2, para ayudar a esa respuesta. Sigamos entonces. Bueno, esos son los tres sensores distintos, un único gatillo. Yo puse esa frase para que puedan ver que el sistema complemento tiene tres vías muy importantes, que es la vía alterna, la vía lectina y la vía clásica, donde todas convergen para la formación de C3, siendo C3 un componente importante para empezar, marcar, definir ahí distintos caminos del sistema complemento. Entonces, nada, esa maquinaria para mí quedó increíble cómo el notebook KLM pudo producir esta maquinaria. Acá abajo nosotros tenemos la membrana del patógeno, ¿ok? La membrana del patógeno. Y tenemos ahí en esa maquinaria distintos procesos que van a findar, por así decirlo, la formación del componente C3BBB, ¿sí? Que va a ser la convertasa de C3 alterna, ¿ok? Entonces, la vía alterna, que es la vía que estamos evaluando ahora, es una vía que nos da la respuesta inmediata a partir de distintos procesos enzimáticos. Acá tenemos la detonación, o sea, el comienzo de C3, la hidrólisis espontánea y constante de la proteína C3, ¿sí? Que va a dividir C3 en C3A y C3B. C3B, como nosotros hablamos, el componente de la parte B es una opsonina que se conecta, se contacta, se adhiere, se etiqueta acá en el patógeno, en la membrana del patógeno. Mientras que el C3A nos va a servir para atraer aún más otros componentes leucocitarios y aún más otros componentes del sistema inmune innato, ¿sí? Porque actúa como anafilotoxina. Después el C3B, entonces vamos a tener el ensamblaje donde el fragmento C3b se une covalentemente a la superficie de microorganismos y recluta aún más el factor B. El factor B entonces se contacta con el C3b que todavía sigue la membrana de nuestro patógeno, ¿sí? Y finalmente se une con el factor D y el BB para finalmente ahí resultar la formación del C3b-BB. Entonces vemos la catálisis acá del proceso final, prácticamente final, donde el factor D, que es una enzima sérica proteasa, si es proteasa lo va a alisar, va a tratar de hacer clivaje, incide al factor B en fracciones en BA y BB. Se van a unir y van a formar el componente final, que es la convertasa de C3, que es el C3B-BB. Este resultado que ahí yo le tiré ahí como un sign box para que tengan idea que es el resultado final de nuestra maquinaria, que es la formación de la convertasa C3, y eso nos da de que esa vía va a tratar de inducir un bucle de retroalimentación positiva, amplificando masivamente la respuesta opsonadora inicial, que es clave y que es importante para nuestro sistema complemento para que distintas células, distintos componentes del sistema inmune innato pueda notar, por así decirlo, que la bacteria X extracelular está opsonizada, ¿sí? Está opsonizada. Pero ¿cómo está opsonizada? A partir de la formación de este complejo C3b-BB, ¿ok? Eso, chicos, es sumamente importante. Si no entienden, pueden volver un poquito el video y, bueno, tratar de entender esta maquinaria que yo
puse ganas para hacer, porque está increíble cómo es la forma del razonamiento para que pueda entender eso, ¿ok? Después tenemos la vía de las lectinas, la fase aguda. Vemos que la fase aguda, cuando hablamos de eso, hablamos de proteínas que van a ser sintetizadas en las primeras 24 48 horas a partir del hígado, que tiene distintas funciones, ¿sí? Como el reconocimiento directo de carbohidratos específicos, los pumps, que son ricos en manosa o fucosa en la superficie de los patógenos. Después el timing, yo puse como el timing porque van a actuar predominantemente en las primeras 24 a 48 horas en la infección, por eso que es fundamental, perdón, importante entender de que el hígado va a ser clave a reproducir esas proteínas, porque va a hacer con que el sistema se retroalimente y se expanda aún más. El mecanismo para qué sirve, las lectinas ahí son reactantes de fase aguda producidas por el hígado en respuesta a la inflamación sistémica. Y ahí ustedes tienen que acordarse de de la tetra del Celso. Más allá de eso, saber que la inflamación es un componente importante en la respuesta inmune, ¿ok? Y las enzimas claves, la cascada es activada por proteasas asociadas a lectinas, específicamente el MAP1 y el MAP2, que son los dos mecanismos importantes ahí en el proceso de activación y clivaje. Bueno, la vía clásica, esa es una vía importante también. No es tan difícil de entender, pero no es la principal vía más usada, porque la vía clásica, chicos, se necesita que el sistema complemento o que nuestro cuerpo o que nuestro sistema inmune básicamente forme lo que es un complejo inmune. O sea, se supone que el cuerpo ya tuvo un contacto algún día, alguna época con este microorganismo que recién estamos conociendo. O sea, que hubo un proceso de formación del complejo inmune, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar para que entiendan la vía clásica? La vía clásica está compuesta por un detonante, ¿sí? Que es un tipo de complejo, por así decirlo, inmunitario, ¿sí? Donde existe la unión del antígeno-anticuerpo. Y el protagonista principal de esa vía clásica son las inmunoglobulinas IgM, en su forma pentamérica, que son extremadamente eficientes, que van a tratar de unir al complejo C1Q para iniciar la cascada. La cascada esa que va a llevar a la formación de la cobertasa de C3 también, ¿sí? Las inmunoglobulinas G, o conocida IgG, también participan en esa vía, pero la vía principal que actúa son las inmunoglobulinas IgM, ¿ok? Entonces acá el insight táctico, para que puedan entender, es que aunque el complemento es filogenéticamente innato, o sea, quiere decir que corresponde a patrones, esta vía actúa como el brazo armado y efectuar la respuesta adaptativa generada por el linfocitos B, que es la formación de anticuerpos, ya que nosotros estamos viendo que la vía clásica en este caso tiene relación con formación de antígeno o anticuerpo. Antígeno es algo nuevo, distinto, algo que el cuerpo va a tratar de reconocer, algo de afuera, muchas veces sí de adentro, y eso está relacionado con autoinmunidad, no es nuestro enfoque, pero también creo que tengan en cuenta que es de afuera, que nuestro cuerpo está tratando de reconocer, y el anticuerpo ya es, eh, digamos, el policía, ¿sí? O el sistema de seguridad que el linfocito B trata de reproducirlo, de sintetizarlo, ¿ok? Bueno, entonces ahí tenemos un pantallazo de las tres vías básicamente, la vía alterna, vía lectinas y las vías clásicas, los detonantes, o sea, lo que causa la actuación de cada una, la activación de cada una. El tiempo, sí, la vía alterna, por ejemplo, es inmediato, constitutivo, la vía clásica es más, tarda más, ¿ok? Los factores clave, por ejemplo, en la vía alterna sí o sí tengo que saber que existe el factor B, el factor D que desencadena la formación, como vimos, del C3BB, ¿sí? Y la vía clásica del complejo C1Q. El punto de convergencia principal acá, chicos, es que todas forman la cobertasa de C3, ¿sí? Todas. Si no hay formación de cobertasa de C3, no puedo entender, no puedo razonar que después se va a formar el complejo de ataque a la membrana. ¿Bien? Bueno, la parte principal, como yo les comenté, es la convertasa de C3. La convertasa de C3 va a romper C3 en C3A y C3BB, ¿sí? Perdón, C3A y C3B. Yo dije BB. La C3B va a actuar ahí sobre la membrana plasmática, por así decirlo, de la bacteria o de nuestro enemigo, microorganismo, como una opsonizadora, ¿sí? Como una etiqueta, ¿sí? ¿Ok? Tengan eso en cuenta, como una etiqueta. Se pega, se adhiere, se queda en la membrana.
Mientras que el C3A es una filotoxina, es una alarma, ¿sí? Es una fracción menor, pero va a actuar como una potente anafilotoxina que va a difundir por el tejido para generar inflamación. Y cuando nosotros tenemos inflamación, tenemos activación de interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, quimiotaxis y distintas otras quimiosinas, que son importantes para tratar de frenar a nuestro microorganismo que yo no conozco, ¿ok? Acuérdense que la inmunidad innata es una inmunidad, ¿cómo te puedo decir la forma más fácil? Programada, ¿sí? No tiene mucho desarrollo como la respuesta adaptativa, que es una respuesta más fuerte y eficaz, ¿ok? Bien, entonces ahí tenemos los receptores del sistema complemento. Es imposible hablar del sistema complemento sin saber los receptores de complemento, ¿sí? Que van a actuar sobre todo sobre los macrófagos y las células B. CR1, CR2 y CR3, este es el principal, el CR2 para mí pienso que es el principal, hay un montón, pero para mí el CR2 es clave, ¿por qué? Porque él entiende y es importante la potencia de la respuesta de los linfocitos B, o sea, nuestra respuesta B importante, ¿ok? Vamos a ver más adelante. Y el CR1 es el principal estimulador, por así decirlo, de la fagocitosis. Entonces, apenas el macrófago se entera de lo que pasa y se comunica con este receptor, actúa haciendo la fagocitosis. Bien, presentes en macrófagos, monocitos, neutrófilos, linfocitos B y células dendríticas foliculares. Pero eso ustedes pueden leer y pueden tratar de integrar. ¿Ok? Bien, más adelante entonces. Bueno, efector, ahí que tenemos la presencia de la inflamación y quimiotaxis que hablamos recién, que está relacionado con C3A y C3B, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver es que eso va a tratar, por un lado, desencadenar una respuesta inflamatoria agresiva a nivel local y causando vasodilatación, o sea, va a promover incluso edema, dolor, rubor, tumor, calor, la tetra del celso. Usted tiene que saber, por otro lado, reclutamiento activo a partir de C5A, que es un potente quimio atrayente que va a tratar de guiar a los neutrófilos. Ustedes saben que el neutrófilo, o al menos a esta altura, tienen que saber que los neutrófilos tienen dos características importantes. Una de ellas es la propia fagocitosis y otra es el proceso de netosis, ¿sí? Demasiado importante para esos microorganismos. Después el proceso de sinergia, porque esas moléculas no actúan solas, como nosotros vimos. Trabajan en conjunto con citoquinas proinflamatorias, como yo les comenté, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, histamina vascular, para facilitar la extravasación leucocitaria, que es donde va a actuar principalmente los leucocitos. Bien, bueno. Entonces ahí tenemos la formación del complejo de ataque a la membrana, que sumamente importante. Acá usted tiene que poner ahí una exclamación sumamente importante para entender este proceso, porque es lo que conlleva al punto, digamos, al final del sistema de complemento, que es la formación de este complejo que va a tratar de romper físicamente a la membrana del microorganismo y permitir con que exista lisis inmediata, destrucción de la barrera física y con eso un desequilibrio osmótico irreversible. Como ustedes pueden ver acá, yo tengo, por ejemplo, C5b, que sea una C6, C7, C8 y C9, y ahí se forma el CAM. ¿Ok? O sea, la formación del complejo de ataque a la membrana es la unión del C3b, que es una opsonina, como nosotros vimos, con C6, C7, C8 y C9. ¿Ok? Bien, perfecto. El puente adaptativo, ahora finalmente vamos a tratar de entender lo que conlleva la formación de esa potenciación, ¿no? Potenciación de la respuesta B, que tiene que ver con los receptores, como nosotros vimos, el CR2, muy importante acá, CD21, que por un lado tiene que ver con las poblaciones o subpoblaciones de los linfocitos B, que es el B1 y BZM, la zona, o podemos decir, linfocitos B de la zona marginal del vaso, que dependen fundamentalmente del complemento, porque todavía son linfocitos B que no son inmaduros, tiene que pasar por un proceso de maturación y eso sucede en los niños a partir ahí de los 2 años, ¿sí? Que va a tratar de montar, de armar una respuesta rápida contra bacterias capsuladas,
Por eso que hay vacunas que ayuden en este proceso, logrando sin necesidad la colaboración del linfocito T, que ustedes van a ver en la respuesta adaptativa, que es sumamente importante, la presencia de la respuesta T, por un lado, para bacterias que no son capsuladas, ¿sí? La respuesta T, que van a ser presentadas mediante un complejo de CMH en un contexto, bla, 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 y ya van a entender eso. No voy a entrar en eso porque el sistema complemento todavía estamos hablando de respuesta inmunitaria, por más que tenga y que haya su influencia, digamos, sobre la respuesta adaptativa por la respuesta B, no es acá nuestro enfoque principal. ¿Ok? Por otro lado, tenemos entonces el co-receptor B, que está acá aparte, para que entienda la imagen. Acá yo tengo el linfocito B, acá arriba, ¿sí? Y acá nosotros tenemos nuestro microorganismo, ¿ok? Distintos receptores, CR3, CR4, BCR, que es el receptor para linfocito B, ¿sí? BCR, receptor linfocito B, ¿ok? B1 y BZM hacen el contacto con la bacteria extra capsular, ¿sí? Y acá nosotros hacemos como un zoom, una especie de zoom, para que puedan ver, ¿sí? Entonces C3D, por ejemplo, se contacta con el CR2 porque hace reconocimiento, ¿ok? Y nosotros vemos que el CR2, sí, el, el estado, ¿no?, por así decirlo, de la colaboración con la respuesta B se trata a partir de que el co-receptor B va a tratar de hacer la interacción con el receptor R2 con fragmentos de degradación de complemento, que sería el C3D, el C3VI, que tiene una señal intracelular secundaria y activa la respuesta B. Por otro lado, la hipersensibilización que vemos acá abajo, que está dada por una doble unión que disminuye drásticamente el umbral necesario para activación del linfocito B, y ustedes van a ver eso en la respuesta adaptativa. Van a saber que el linfocito B se activa mediante distintos procesos. Este es uno de ellos, que van a tratar de potencializar una respuesta masiva de anticuerpos hacia nuestro microorganismo. ¿Ok? Bien. Bueno, y acá por otro lado, ya para ir cerrando, el proceso de la homeostasis, ¿sí? Donde yo puse ahí que los seguros contra fuego amigo, porque chicos, nuestro sistema complemento también tiene, por otro lado, un sistema que trata de frenar la cantidad y también la intensidad de la respuesta de ese sistema, ¿ok? Que en este caso, por un lado, es la presencia del ácido salicílico con factor H, ¿sí? El inhibidor C1 y otros inhibidores de membrana como CR1, DAF y MCP. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una respuesta exacerbada, exagerada, sin control, causamos a nuestro sistema inmune, o sea, a nosotros mismos, autoinmunidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo evitamos la autoinmunidad ante una cascada tan destructiva? Entonces, el cuerpo posee frenos, distintos frenos bioquímicos estrictos que tratan de frenar el proceso y decir, che, ¿sabéis qué sistema de complemento? Ya está, ya llega, ya está, ya está, ya estamos. No, no hace falta más. Entonces, por un lado, tenemos el ácido ciálico con el factor H, ¿sí? Que presente abundantemente membranas propias, está presente en las membranas propias de nuestro cuerpo, que van a atraer el factor H, el cual va a inactivar rápidamente el C3B, transformándolo en C3VI, que es inactivo. Entonces, si yo tengo un bloqueo completo sobre el C3B, que es una opsonina, no tengo cómo seguir con la cascada que nosotros vimos en las otras diapositivas, ¿ok? Entonces ahí frenamos el proceso de proliferación, por así decirlo, del sistema complemento. Por otro lado, el inhibidor C1 bloquea físicamente acá, por ejemplo, bloquea físicamente la activación, bloquea físicamente la activación temprana del complejo C1Q, ¿sí? En la vía clásica, que nosotros vimos que es importantísima porque la vía clásica tiene la interacción del anticuerpo antígeno, ¿sí? Si yo bloqueo el C1Q, perdón, no tengo cómo seguir, ¿ok? La vía. Por otro lado, los inhibidores de membrana, ahí tenemos CR1, DAF y MCP, que son moléculas expresadas en células propias nuestras que van a tratar de bloquear o desarmar la formación de la convertasa de S3, que es sumamente clave e importante, tanto en la vía clásica, en la vía de las lectinas, ¿sí? La proteína C reactiva de todo, o sea, de las tres
por así decirlo, linaje del sistema complemento de las tres vías que van a culminar en la formación de C3, ¿ok? Entonces, eso inhibe el sistema complemento localmente para proteger el tejido sano. Así que si tienen en cuenta el proceso, que es hermosísimo cómo ocurre el sistema complemento y cómo hace para proteger nuestro organismo de distintos microorganismos, incluso ahí las bacterias capsuladas, también tenemos un sistema que nos protege, que nos mantiene sano, que nos dice, che, ¿sabes qué? Ya está, ya llega, ya se pudo arreglar, ya no hace falta más que sigas con el proceso tanto de opsonización como el proceso de inflamación por las anafilotoxinas. Así que bueno, chicos, ese es eso. Esa es la clase. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos pronto en un próximo video.